En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Entramos en el tercer apartado, donde el catecismo sigue haciendo este esfuerzo en recoger toda la riqueza que nos regala la Sagrada Escritura sobre el Espíritu Santo. Y va a dedicar en este tercer apartado 15 números, del 702 al 716, a hablar del tema que tiene como título El Espíritu Santo y la Palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Número 702 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Número precioso del catecismo que nos presenta esta mañana. Es una afirmación muy profunda y muy interesante. Y es como se nos dice que está presente desde el comienzo de la revelación toda la Santísima Trinidad. Es muy importante esto, queridos amigos, como católicos, nosotros tener presente que Dios Trinidad ha existido siempre. Jesucristo no es creado, el Espíritu Santo tampoco es creado. El Padre no existía antes que Jesús y antes que el Espíritu Santo. No. Los tres siempre, desde siempre y para siempre, juntos, inseparables. Esa es la Santísima Trinidad. Todo fue hecho por la Trinidad. Aunque hemos en algunos programas hablado de las misiones divinas, cuál es la misión del Hijo, cuál es la misión del Espíritu Santo, eso no significa que uno haya sido antes que el otro. Muy importante, queridos amigos, tener esto presente. Desde siempre, desde el comienzo, está la Santísima Trinidad. La figura del Verbo, Jesucristo, la figura del Espíritu Santo, la figura del Padre, está claramente manifestada. Y es haciendo referencia, en primer lugar, a que existe una plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En el plan de Dios hay una plenitud de los tiempos, y esa plenitud de los tiempos está en Jesucristo. Por eso, ante la pregunta que algunos nos hacemos, pero ¿por qué Dios esperó tanto para enviarnos a su Hijo? Desde la creación, desde el pecado de Adán y Eva, hemos esperado y esperado y esperado. Porque había que esperar la plenitud de los tiempos, que es Jesucristo. Nosotros, incluso, queridos amigos, hemos tenido la suerte, el don de Dios, la gracia de venir a este mundo en la plenitud de los tiempos. Jesús dice a los fariseos:
Muchos soñaron ver lo que vosotros estáis viendo y murieron sin verlo. Muchos, es decir, todos los que existieron desde Adán y Eva hasta Jesucristo. Todos los que murieron antes de Jesucristo soñaron con ver lo que vosotros estáis viendo, con verlo a Él, con conocerlo, y no lo conocieron. Se refiere a que muchos en el Antiguo Testamento soñaron con ver el cumplimiento de las promesas, como el anciano Simeón, que tuvo la gracia de ver al prometido, al deseado de las naciones, a Jesucristo, y murieron con ese deseo. Esa plenitud de los tiempos es la manifestación del Hijo que estaba oculto en el Padre. La manifestación del Espíritu Santo es la plenitud de los tiempos. El que haya estado oculto en el Padre no significa que no existía. Volvemos y repetimos, de la santa doctrina de la Iglesia siempre ha existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ninguno antes que el otro. La pregunta es, ¿y ante esto qué? Lo que dice el Catecismo en este número 702 es que el Verbo y el Espíritu Santo permanecían ocultos, pero estaban activos. El Espíritu de Dios preparaba el tiempo del Mesías. Así lo hace Dios. No envía sin más, no, sino que prepara, anuncia su llegada. Que fueron necesarios 2000 años, pues 2000 años de preparación. Es esa pedagogía divina que va poco a poco revelándose. El mismo Jesús dice, conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu. Jesús solo anuncia para que el Espíritu sea deseado, para que sea esperado. Conviene que yo me vaya. Bueno, pues así desde el inicio de todo, Dios fue preparando con esa pedagogía divina al hombre para que fuera deseando la venida del Mesías. Aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Mesías todavía lo siguen esperando. De hecho, para nosotros, los cristianos católicos, vivimos en el año 2022. Los que no han conocido a Jesucristo o no lo han querido aceptar, pues ellos ahorita mismo, si no me equivoco en la fecha exacta, y me perdonarán si me equivoco en ella, viven en el año 5782 en el calendario judío. Esa es su época, ese es su año, 5782, si no me equivoco, pero no han recibido a Jesucristo. Todavía siguen contando los años hasta la llegada del Mesías. Y no se han dado cuenta que el Mesías ya llegó hace 2000 años y todavía siguen contando así. Esto es lo que nos pasa en esta sociedad de consumismo compulsivo, donde las cosas las obtenemos automáticamente, desearlas y conseguirlas. Si los dones no son anunciados previamente, si no hay un tiempo de espera para recibirlos, cuando llegan, no son debidamente apreciados. Cuando nuestros hijos no tienen que hacer ningún mérito para ganarse algo que deseaban, un regalo, un juguete, sino que basta compensarlo
para que lo tengan, basta con desearlo para que lo tengan. Lo disfrutan 5 minutos y después lo tiran. Deseando y conseguirlo. Esa es nuestra sociedad. Y una vez que lo hemos conseguido, nos hartamos de eso y lo tiramos fuera y preguntamos, ¿qué es lo que sigue? Porque no estábamos preparados para ese don. En la pedagogía de Dios hay un tiempo de espera, un tiempo de preparación, para que de esa manera el género humano valore y disponga a preparar su corazón en la oración de petición al recibimiento del don tan grande que era el Hijo. Cuando nosotros decimos, ven Señor Jesús, para que después de esa espera nos haga caer en cuenta del don tan grande que esperamos. Si es que fueron muchos años de espera, porque lo que estábamos esperando era el don más grande de toda la historia, Jesucristo. Uno de los motivos, dice el catecismo, por los que Dios retarda el cumplimiento a la respuesta a nuestras peticiones es por el motivo de que quiere que nosotros estemos cerca de Él pidiéndole. Pero es que el Señor no me da nada y yo le pido y le pido y le pido. Pues precisamente eso es lo que Dios quiere, que le sigas pidiendo, que estés cerca de Él, porque sabe muy bien Dios que si le pides y te lo da inmediatamente, te vas y te alejas. Por eso te tiene ahí bien cerquita. Porque es la única manera que no te alejes. Porque si a la primera consigues lo que has pedido, te alejas. Si la oración de petición fuera una cosa automática, estaríamos perdiendo lo más importante de la oración de petición, que es estar junto a Dios, ser mendigo de Dios, ser mendigo de su gracia. A muchos de los que me escuchan les ha pasado con sus hijos cuando nos quieren pedir algo. Se nos acercan, nos abrazan, se portan mejor que nunca y hacen todo tipo de maromas a nuestro lado para llamarnos la atención antes de hacer la petición que quieren hacer. Quieren impresionarnos y una vez que lo consiguen, no los volvemos a ver. Este tiempo de espera es para que crezca el hambre de Dios en nosotros, para que crezca la conciencia de la necesidad que tenemos de Él. Y en este sentido, queridos amigos, tendríamos que decir que el Verbo y el Espíritu Santo eran esperados en el Antiguo Testamento. Segunda de Corintios 3:14. Pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy, perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo Cristo desaparece. Solo en Cristo desaparece el velo. Si no se entiende que todo el Antiguo Testamento era una espera a la llegada de Jesucristo, que formaba parte de una pedagogía de Dios en la revelación hasta llegar a la plenitud de los tiempos en Jesucristo y en Pentecostés con el Espíritu Santo, no hemos entendido nada. En ese episodio de los discípulos de Emaús, cuando con Jesús iban caminando, Jesús les hace caer el velo para comprender todo lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento sobre Jesús. Lucas 44, 26, 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Juan
5:39-46. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, ¿me creeríais a mí? Porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Es una controversia esta, ¿eh? Una controversia de Jesús con los fariseos, que les dice, ¿qué cosa Moisés escribió de mí? Incluso podría ser algo así como una afirmación, que Moisés escribió de mí. Moisés mismo estaba preparando la llegada del Verbo, la llegada del Espíritu Santo. El velo que tienen los fariseos les impide ver que todo el Antiguo Testamento desemboca en el Verbo y en el Espíritu Santo, en la revelación plena de la Santísima Trinidad. Moisés escribió de mí. Cosa muy hermosa, que a esos fariseos les debió haber llamado muchísimo la atención. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Es decir, si estáis cerrados a vuestro padre Moisés también, ¿cómo vais a creer ahora en mí? Y termina este número 702 del Catecismo diciendo, por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los 5 primeros libros o el Pentateuco, los profetas, que nosotros llamamos los libros históricos y profetas, y los escritos, sobre todo los libros sapienciales, en particular los salmos. Continúa el Catecismo, número 703, dice: la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Qué número más bello. Salmo 33, 6. Por la palabra fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todo lo creado. La tradición cristiana católica percibe una referencia velada y oculta del Espíritu Santo. Salmo 104:30. Escondes tu rostro y vuelve a la nada. Les retiras tu soplo y expiran y vuelven al polvo. Envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo es como este soplo de Dios ya anunciado en el Antiguo Testamento. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios: haya luz,
y hubo luz. En el momento de la creación ya se sugiere esta presencia del Espíritu Santo. En la creación intervienen las tres personas divinas indistintamente. Este viento, antes de la creación, es el mismo viento que se sintió en Pentecostés cuando entró en la casa donde estaban los apóstoles. Ahí nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo desde siempre está. Génesis 2:7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. La tradición cristiana católica también ha visto aquí otra insinuación del Espíritu Santo. Puede ser entendida incluso esta referencia como la creación del alma. Aunque recuerden, queridos amigos, en el contexto en el que se escribe este texto, todavía no se tenía mucha diferencia entre estos conceptos, por ejemplo, del alma y de espíritu. Eclesiastés 3, 20, 21. Todos caminan hacia una misma meta, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia desciende hacia abajo a la tierra? Ezequiel 37, 9, 10. Él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al Espíritu: así dice el Señor Yahvé, ven Espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Se invoca al Espíritu para que dé vida a los huesos secos. Esa va a ser la resurrección. Que los huesos secos resuciten. Fijémonos cómo el catecismo sigue profundizando en este número 703 y nos dice: es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. ¡Qué texto tan hermoso! Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios. El Espíritu es el guarda de la creación. El Espíritu es el que alienta la creación. El Espíritu es el que sostiene la creación. Qué invitación tan hermosa para nosotros, los cristianos católicos, a ser cada vez más amigos del Espíritu Santo, donde nos comprometamos con este Santo Espíritu a ser cuidadores de la creación, a ser animadores de la creación, a ser santificadores de la creación. Cuidando la creación, damos gloria al Señor en todo. Número 704 del Catecismo sigue profundizando y nos dice: en cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él dibujó, trazó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Bueno, si los otros números eran preciosos, este ya no sé ni siquiera cómo decirlo. Es una imagen que nos presenta
San Irineo de Lyon, donde habla del Espíritu Santo y del Verbo como si fueran las manos de Dios Padre. ¿Eh? Muy interesante. No porque son menos que el Padre, sino que Él quiere hacer esta imagen. Dios que tiene dos manos. La mano derecha es Jesucristo y la mano izquierda es el Espíritu Santo. Y con Jesucristo y el Espíritu Santo es que Dios moldea mi carne. Que con esas dos manos moldea al hombre, dejando las huellas dactilares de sus dedos sobre mi cuerpo. Soy de Dios. Le pertenezco. Cada uno de los poros de mi cuerpo son una expresión suya. ¿Qué cosa puede existir sobre la tierra que sea más sagrada que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué cosa puede existir sobre la tierra que sea más digno que su Hijo? Que sea más digno que tú y que yo, que hemos sido creados por sus manos y que ha sido impreso en nuestro cuerpo las huellas de lo divino? En nuestra visión de fe, cuando somos capaces, amigos, de leer el Antiguo Testamento sin el velo de la carne, sino con la lectura del Espíritu Santo, somos capaces de descubrir una presencia oculta del Verbo y del Espíritu Santo, pero que estaban actuando desde el primer momento continuamente. Sigue el catecismo profundizando. Número 705 y nos dice: desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Hemos hablado en catequesis anteriores sobre este tema de la economía de la salvación. Dice el libro del Génesis que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué cosa puede haber más digna sobre la faz de la tierra que tú y yo? Por eso, amigos, hay veces en este tema de recibir la comunión en la mano, ¿no? Que es que no se puede porque es por Dios, pero espérame. ¿Qué cosa hay sobre la faz de la tierra que pueda ser más digna y más sagrada que el hombre? ¿Que tu cuerpo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa puede recibir más dignidad que tu cuerpo, que son las huellas del Creador? ¿No ves que te dijo que sus manos te moldearon? ¿Cómo que no soy digno de recibirlo? Eres más digno que cualquier otra cosa. Los padres de la Iglesia, desde el primer momento, interpretan que con el pecado original y los pecados personales, el hombre sigue siendo imagen de Dios, pero ha perdido su semejanza con Él. Lo cierto es que con el pecado hay una ruptura, pero nunca dejas de ser hijo. El hombre ha perdido la semejanza con Dios, pero mantiene la imagen con Dios en su ser. Romanos 3:23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, de la semejanza, pero la imagen está, aunque sea borrosa, pero está. Esa semejanza que hemos perdido por el pecado
es estar privado de la gloria de Dios. Claro, eso lo sabemos todos. Estoy privado de la comunión. Estoy privado del cielo si muero en pecado. Claro que sí. Sin embargo, al inaugurarse la promesa de la salvación en Jesucristo, en el Hijo, volveremos a recuperar la imagen y semejanza que habíamos perdido. Jesús es la imagen del Dios invisible. Juan 1:14. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2:7. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Al Jesús hacerse semejante a nosotros, nosotros volvemos a ser semejantes a Dios. ¿Qué cosa tan hermosa es esta? Es el Espíritu el que restaura en nosotros la semejanza con el Padre, pero necesito yo permitir hacerlo. El Espíritu Santo es como el restaurador del cuadro que había perdido el color con el paso del tiempo, y Él viene con la mejor técnica posible a recuperar todo el color que el humo, que el aire, que el polvo, que un incendio ha producido en esta preciosa pintura y que le ha quitado su color. Él es el mejor restaurador, pero yo me tengo que dejar restaurar. Déjate restaurar por el Espíritu del Señor. Continúa el catecismo y terminamos con este número 706 que dice: contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia, como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. Esta cita del Génesis se le ha solido llamar teofanía de Mambré, Génesis 18:1-15. Apareciéndosele Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día, levantó los ojos, y he aquí que habían 3 individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda donde Sara y le dijo: apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche, junto con el becerro que había aderezado, y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido, dijéronle: ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años,
y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo: ahora que estoy pasada, ¿sentiré el placer y además con mi marido viejo? Dijo Yahvé a Abraham: ¿cómo así se ha reído Sara diciendo: seguro que voy a parir ahora vieja? ¿Es que hay nada milagroso para Yahvé? En el plazo fijado volveré, al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Sara negó: no me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo: no digas eso, que sí te has reído. La tradición cristiana ha visto en estos tres visitantes que tiene Abraham una imagen de la Santísima Trinidad. Especialmente en muchas representaciones en Oriente se presenta incluso a tres ángeles visitando a Abraham. Es la teofanía misteriosa de Mambré. Abraham se deja bendecir por ellos porque entiende que Dios está pasando en esa visita. Y esto viene a ser, queridos amigos, una evocación de la visita del ángel a la Santísima Virgen María. Lucas 1, 54, 55. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Lo que vemos es que el Espíritu realizó la promesa de salvación para Israel de una manera oculta, pero aquel que prometió a Abraham que de su descendencia nacería un gran pueblo era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo fecunda a Sara, y de una manera más clara, no tan ocultamente, el Espíritu Santo fue el que formó en las entrañas de María la humanidad del Verbo, Jesucristo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Esta descendencia será Cristo. Gálatas 3:16. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Jesucristo. Esa es la promesa que se le hace a Abraham. Cristo es tu descendiente, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Juan 11, 49, 52. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El Espíritu Santo está ejerciendo la función ya en el Antiguo Testamento de ir poco a poco unificando el rebaño que estaba disperso. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. En última instancia, queridos amigos, cuando Dios estaba bendiciendo a Abraham, le estaba prometiendo la llegada del Verbo y la llegada del Espíritu Santo. Terminamos esta catequesis diciendo lo que decíamos al principio, y es que la Santísima Trinidad estaba actuando y estaba presente desde el comienzo en la Sagrada Escritura, aunque estaba de una forma oculta.